los jóvenes todavía tienen un papel cosmético en la política. Desgraciadamente forman parte de la ornamenta, forman parte de la parafernalia política y forman parte del trabajo territorial, del trabajo fuerte, pero no hemos alcanzado a dar la vuelta de tuerca necesaria para que los jóvenes ocupen el poder. Hemos venido atravesando por un proceso de politización muy fuerte que ha llevado a los jóvenes a participar de una manera muy interesante. Ha venido un proceso cada vez mayor de participación, de incidencia, de interés que no se había visto en otros momentos. Quizás obedezca a que somos una generación que está más expuesta a la información y tuvimos fenómenos muy interesantes. El propio fenómeno del Yo Soy 132 que buscaba pues democratizar los medios de comunicación, que fue el mismo sector que avanzó al frente en el tema de Ayotzinapa, que es un tema muy sensible, sobre todo para los jóvenes, y también en el tema de los sismos, que creo que fue el sector que más ayudó en el proceso de reconstrucción. Todos estos escenarios son escenarios políticos, son escenarios de diálogo. Entonces la posición respecto a de los jóvenes respecto a la política es de apertura, de participación. Hay un apetito voraz de los jóvenes, ya no solo de participar o de interesarse, sino además de ocupar los espacios de poder. Los jóvenes han aportado fundamentalmente, o se ha descansado sobre sus hombros, las campañas políticas. Son quienes reparten volantes, son quienes arman los templetes, son quienes colocan las sillas, son quienes están tocando las puertas de la gente. Entonces creo que en esa parte los jóvenes han ayudado mucho, han aportado, digamos, en el trabajo práctico, en el trabajo cotidiano, pero necesitamos que los jóvenes, además de que no dejen de hacer esas labores que son muy importantes para una campaña, también los veamos reflejados en los espacios de poder, en los espacios de decisión, en los espacios donde realmente los jóvenes pueden cambiar la realidad de su colonia, de su país, de su estado, de su distrito. El cambio generacional usualmente se da en todos los lugares, en todas las partes del tejido social, en las empresas, incluso en los negocios familiares. Es muy rápido el cambio generacional, sobre todo en un país de jóvenes como el nuestro. Sin embargo, en el espacio político es donde el cambio generacional está mucho más retardado. Hay que catalizarlo, hay que acelerarlo a partir de la participación. Ser joven en política pues implica ser alguien de 35, de 40, de 45, de 50 años. Entonces, no necesariamente conectas con la realidad que hoy viven los jóvenes. Fíjate que hubo un fenómeno muy interesante en las elecciones, particularmente del 2018. Teníamos jóvenes hablando con sus familias de por qué ya no votar por el viejo régimen. Entonces, estos 29 millones de jóvenes que somos aproximadamente en el país fueron el fiel de la balanza para que cambiara el viejo régimen. No se explica el triunfo del gobierno actual sin la participación contundente de los jóvenes de manera pacífica en las urnas. Entonces, el cambio generacional tiene que ser contundente y además producto de la conquista. Como decimos los jóvenes, tenemos que ser un chingo, tenemos que estar muy bien organizados y tenemos que buscar los espacios de poder. Cambiar al sujeto en el poder es cambiar la conducta del poder. Lo vimos en la Cámara local en el Estado de México. Un estado como el nuestro, donde el cambio que se presume a nivel federal no ha tocado puerto aún, porque quienes están hablando desde los espacios progresistas es un conjunto de personas que no son jóvenes. Por lo tanto, la conducta en el poder tiende a repetirse. Hay que cambiarlo cambiando al sujeto en el poder. El relevo generacional es sumamente importante. Temas como el aumento al transporte público hubieran sido distintos o su oposición hubiera sido distinta del legislativo si esos espacios hubieran sido ocupados por jóvenes. Entiendo que no se prioricen, porque los jóvenes también representamos una antítesis a muchas prácticas, representamos un contraveneno a lo tradicional, al código político que hay que buscar a toda costa destruir, que es el del acuerdo. Yo lamento a veces que se celebre la llegada a espacios progresistas de famosos o de partidos o de personajes del viejo régimen, en lugar de priorizar el tema de los jóvenes. En el Estado de México, por ejemplo, somos
más o menos 2 millones de jóvenes que van a votar. De esos 2 millones de jóvenes, 1,5 millones son mujeres. Así como se han buscado incidir para que las mujeres tengan un espacio, aunque sea por cuota, aunque sea por obligación, pues es muy, muy importante que también los jóvenes tengan acceso al poder. Obligado o conquistado, hay que buscar todos los escenarios, todas las rutas. Un joven en el poder significa un joven que se ensucie en las manos, que toque las puertas, que gaste la suela de sus zapatos, que profundice en el conocimiento, en la realidad, porque ya la conoce, la vive cotidianamente, pero además que profundice, que tenga un conocimiento también técnico-administrativo, pero sobre todo lo otro, que rompa, si quieres hasta con la estética de la política. Hay que romper con el viejo código y entonces, por estas y muchas otras razones, hay que buscar un cambio generacional.